Buenas noches para todos los que nos visitan y un saludo especial para todo el pueblo de Cuba. Silverio Portal Contreras sigue en prisión, un cubano que hizo suya la lucha de no más muertes en Cuba por derrumbe. Recordemos que mientras la dictadura crea infraestructuras a empresas extranjeras en la costa norte del litoral de Artemisa, en Cuba mueren personas por derrumbe, mientras los materiales de construcción son asignados a empresas extranjeras y a hoteles y a tiendas en dólares, etc. Pero hacer un análisis de cómo y por qué Fidel Castro llevó al pueblo de Cuba a esta situación que estamos hoy va a ser un reto, y más hacerlo en unos breves minutos. Nunca pudo imaginar Fidel Castro, mucho menos su hermano, que sería una pandemia mundial la que pondría al descubierto frente al mundo la adicción y dependencia absoluta del comunismo cubano al dólar. Con una maquinaria política y económica perfeccionada durante más de 60 años para hacer dependiente al hombre del sistema político y no para generar bienestar y riquezas, hoy los portavoces del régimen hacen lo único que saben hacer: acusar a Estados Unidos de que Cuba no produzca ni siquiera alimentos para sostener al pueblo cubano. Cierto es que comparar la educación y la tan manipulada salud pública antes de enero del 59 y después de enero del 59 denota una diferencia abismal. Conquista, hay que aclarar, de la extinta Unión Soviética, que vio la oportunidad de instalar bases militares frente a las costas de Estados Unidos a cambio de lápices y hospitales. Los que hoy peinamos canas recordamos el despliegue militar de los soviéticos por toda Cuba, que llegó incluso a instalar misiles nucleares en nuestro país. Quiso el destino, señores, que esta pandemia llegara a Cuba en un momento en que la dictadura cubana está en números rojos, con empresas de todo tipo en el mundo y bancos internacionales. Y más grave aún, sin una potencia petrolera con la que negociar petróleo por politiquería comunista. Esto muy a pesar del esfuerzo de Fidel Castro por llevar el comunismo a Venezuela. Hoy, ahora, en este minuto, somos uno de los pueblos más vulnerables a una hambruna en el planeta. Tratar de analizar qué circunstancias llevaron a Fidel Castro a la decisión de controlar no solo un país, sino incluso la mente de los cubanos, será un reto, sobre todo hacerlo en unos minutos. Debemos recordar, que Fidel Castro dirigió un movimiento político estudiantil a mediados de los 50. Asaltó una fortaleza militar, mató personas, fue enjuiciado, condenado. 2 años después, gracias a las protestas del pueblo en las calles, liberado y deportado a México. Perseguido por la ley en México y con el antecedente de que a Julio Antonio Mella lo mataron en México por su activismo político, pero además con ese estrés que ya cargaba Fidel Castro, señores, de haber matado personas. No es cualquiera quien mata personas y ya sigue tan campante. Eso yo digo que tuvo un impacto en lo que se convirtió después Fidel Castro. Fidel Castro regresa a Cuba de manera clandestina, dispuesto a inmolarse. Logra llegar a las montañas y desde allí comienza una guerra y comienza a juzgar y fusilar personas sin ningún derecho legal.
Después de 2 años de guerra, Fidel Castro toma el poder del país y desata una persecución contra sus enemigos y continúa fusilando personas. Tarea que Ramiro Valdés y el Che Guevara cumplieron magistralmente. Hago este análisis desde el conocimiento que me da la experiencia de ser hijo de un guerrillero de la Sierra Maestra, que no solo participó en la lucha de la sierra, sino que luego cumplió varias misiones en África, y un hombre con grandes secuelas de estrés postraumático. Es difícil vivir con estas personas. Por todo esto, pienso firmemente que el motivo clave de toda la conspiración de los hermanos Castro para controlar mental y económicamente a todo nuestro país por décadas tiene sus raíces en los temores personales de Fidel Castro, que convirtió una lucha justa en los años 50 en una conspiración maquiavélica solo comparada con Hitler y las SS. No puedo entender lo que hoy vive Cuba en medio de una pandemia sin precedentes de otra manera. Grande es el reto, grande tendrá que ser el sacrificio. ¡Viva Cuba libre! Buenas noches.